doctor. Buen día, ¿me escuchan? Sí. Buen día, ¿cómo han estado? ¿Podemos iniciar? ¿Podemos iniciar, por favor? Sí, doctor. Sí. Bueno, empecemos la exposición. Gracias, vamos. ¿Podemos empezar la proyección? Doctor, ¿podemos empezar? Sí, ya estoy viendo en la pantalla, entonces voy a iniciar. Bueno, buenos días. La disfunción eréctil, pues, es uno de los temas más importantes que hemos querido tratar en estas unidades de génito urinario. Ustedes tienen acá la conferencia, una conferencia muy sencilla, muy concreta. Espero en ustedes un muy buen nivel de lectura. De igual manera les envío un artículo muy sencillo pero muy agradable para que ustedes también lo revisen. Siguiente. A ver, yo la amplío aquí un poquito. Está bien, sí. La disfunción eréctil ha sido definida como la incapacidad para lograr o mantener una erección lo suficientemente que permita un desempeño de la función sexual satisfactoria. Históricamente, la disfunción eréctil ha sido un tema de siglos y inicialmente, pues, Aristóteles, Hipócrates, mucha gente la interpretaba como un fenómeno sobrenatural o como una maldición o como un embrujo o la necesidad de exorcizar las personas como un castigo por la infidelidad, otros como una enfermedad mental. Entonces ha sido paradójico todo el conocimiento de un tema tan trascendente que afecta la calidad de vida y la calidad social, humana y de relación interpersonal y de desarrollo como ser humano de las personas, en este caso de los hombres. Y históricamente uno como a través de los siglos ha habido un desconocimiento muy grande y un empirismo muy grande. Solo hasta finales del siglo pasado y ya en este siglo se ha conocido de una manera más fehaciente realmente cuál es la fisiopatología, cuál es la fisiología normal de la respuesta eréctil y cuál su fisiopatología y las posibilidades de tratamiento que se puedan generar. Solo hasta 1991-92 el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos catalogó la disfunción eréctil con un CIE-3 como una enfermedad y la catalogó como tal y le dio una connotación de enfermedad, definiéndola porque no había una definición de la enfermedad y la definió como la incapacidad para lograr o mantener una erección hasta que sea socialmente, hasta que sea, permita el desarrollo de una actividad sexual satisfactoria. Es decir, que la disfunción eréctil puede encasillarse tanto en la incapacidad de lograr la erección como en la incapacidad también de mantenerla. Bajo estas circunstancias, entonces ya aparece una definición siguiente, vamos siguiendo, sí. Y ya se empieza a cambiar ese término de impotencia por el término de disfunción. Quitar ese término de impotencia, que es un término como un término de incapacidad que no denota el deseo de mejorar las condiciones, sino que como que tilda al paciente impotente. Entonces, urológicamente y en términos de sexología, se prefiere y se recomienda utilizar el término de disfunción eréctil o disfunción sexual con disfunción eréctil, porque las disfunciones sexuales, recuerden ustedes, pueden ser en la erección, en la eyaculación, en el orgasmo, en el deseo. En este caso, una disfunción eréctil y no llamarla impotencia. Seguimos. Como lo sabemos, es un trastorno
es muy frecuente, que tiene unas connotaciones importantes en la calidad de vida de las personas, en su autoestima, en su desarrollo, en su entorno familiar y su entorno social humano. Sigamos. Básicamente, la pérdida de la posibilidad del hombre de tener una erección adecuada, una actividad sexual que le permita ser placentera, llegar finalmente a su orgasmo, satisfacer su pareja, a pesar de todos los estímulos visuales como estos que puedan tener, da una connotación de enfermedad muy, muy importante para nuestros pacientes. No se tenían registros claros de lo que era qué tan importante. Todo el mundo hablaba de impotencia, de impotentes, pero no habían registros claros epidemiológicos. Y solo con los estudios en los Estados Unidos, a partir del año 91-92, empieza a publicar estadísticas y aparecen las primeras cifras que dicen que la disfunción eréctil es una enfermedad frecuente y que afecta aproximadamente el 52% de los hombres mayores de 40 años. Es decir, que la mitad de los hombres mayores de 40 años ya tienen cierto grado de disfunción eréctil, no moderada o severa, pero sí leve. Y eso ya marca y da una connotación de la importancia que tiene el estudio de la patología, de sus factores predisponentes, de sus factores orgánicos, psicológicos que la puedan afectar. Sigamos. Sigamos, esta no es tan importante. Aparecen entonces con esta definición de la enfermedad lo que nunca había habido durante siglos. Aparecen los primeros reportes de Journal, los estudios clínicos, estos de los primeros que ustedes ven que aparecieron sobre los años 80, 90, donde está el European Urology, donde está el SLASH, está la primera SLASH en Brasil, que habló de la actividad sexual. Luego viene el consenso latinoamericano de disfunción eréctil, que ya se ha avanzado mucho en ellos, y se vuelve el tema de la disfunción eréctil un tema completo de la literatura y de publicaciones inmensas y prácticamente casi como una subespecialidad. Sigamos. Ven ustedes entonces una serie de clasificaciones que le pueden dar una clasificación a la disfunción. Sin embargo, lo más importante acá es tener presente que la disfunción eréctil dejó de ser ese tema de considerarse una disfunción de tipo psicológico para convertirse en una disfunción de tipo orgánico. Anteriormente, yo recuerdo en la época de la residencia en urología, nosotros empíricamente, digámoslo así, hacíamos una consulta los residentes para atender este tipo de pacientes que se quejaban y les pedíamos una testosterona y esto, pero muchas de ellos no pasábamos de ahí porque no teníamos un arsenal terapéutico mayor y todavía uno tenía la idea de que muchos de estos pacientes tenían era una patología más psicológica, afectiva, depresiva, que también es cierto que la pueden tener. Sin embargo, pues nosotros prácticamente el único recurso era de pronto un estímulo hormonal, si se podía, o de pronto un poquito de prostaglandina E1 que la aplicábamos en nuestra consulta y en los consultorios, pero no podíamos hacer más. Sin embargo, ya con el conocimiento de la fisiopatología, de la enfermedad, de los fenómenos neurobioquímicos que se producen desde el cerebro hasta el cuerpo eréctil y su respuesta bioquímica, ya sabemos que la disfunción eréctil, la gran mayoría de ellas son patologías orgánicas debidas al envejecimiento o a múltiples patologías cardiovasculares, metabólicas, y se considera como parte de un síndrome metabólico que afecta la respuesta neurovascular y hormonal de la erección. Por tanto, ya la podemos dividir en una disfunción eréctil orgánica de tipo arterial o vasogénica, de tipo neurogénica, de respuesta neurovascular, neurobioquímica, una disfunción de tipo endocrino, que no es la más frecuente porque los trastornos en las mujeres son frecuentes, de pronto más frecuentes en líbido, en deseo. En el hombre puede ocurrir también,
pero no es lo más frecuente. Una disfunción eréctil de tipo peneana, en la cual lo que falla no es el estímulo cerebral ni vascular, sino la estructura peneana como tal, es decir, un mal bloqueo del sistema venoso, un mal bloqueo, una placa, una curvatura, una fibrosis que no permite una respuesta. Y aparece en los últimos términos una de las más importantes, que es la disfunción eréctil de tipo tóxico-medicamentosa, es decir, una disfunción eréctil eh, asociada a las múltiples patologías que consumen nuestros pacientes, los cantidad de medicamentos para trastornos metabólicos, diabetes, colesterol, triglicéridos, tiroides, antihipertensivos, antidepresivos, ansiolíticos, psiquiátricos, sedantes, benzodiazepinas, toda esta serie de medicamentos, los AINES, la cimetidina, la hidroclorotiazida como diurético. Entonces se considera que una de las causas más frecuentes de disfunción eréctil masculina, la disfunción eréctil en el hombre, lógicamente son las patologías asociadas, pero de ellas el uso tan permanente de tanto medicamento. Sigamos. Lo que hablábamos ahora del estudio Massachusetts, el primer estudio que dijo de la prevalencia de la disfunción, donde se decía que el 52% de los pacientes mayores de 40 años tenían ya cierto grado de disfunción eréctil como un mecanismo propio de la edad, aunque es un hombre joven, pero poco a poco secundario a los efectos del envejecimiento. Y que a medida que se aumenta en edad, ese 52% va cambiando y va dejando de estar asociado a una disfunción leve para convertirse entre más edad en una disfunción severa. Es decir, que la edad es un factor de riesgo y no tanto por la edad, por el envejecimiento, sino por las patologías y las enfermedades que vienen asociadas al envejecimiento. Es decir, es un proceso en el cual el envejecimiento cobra sus consecuencias, el colesterol, los triglicéridos, los síndromes metabólicos, la hipertensión, la diabetes, el hipertiroidismo, la depresión, los trastornos psiquiátricos, los trastornos vasculares periféricos, las cirugías por cáncer, todo. Entonces, a medida que se aumenta en edad, se paga las consecuencias. Yo personalmente, y en lo que uno lee, siempre he tenido el concepto de que el estado de salud de un hombre se mide en su función sexual y ante todo en su función eréctil, porque como lo han revisado y lo hemos revisado ya en temas que ahorita lo vamos a revisar de nuevo rápidamente, nosotros sabemos que la erección es un fenómeno neurovascular, bioquímico complejo, muy bien elaborado y que requiere la indemnidad cerebral, neural, medular, vascular, bioquímica y endotelial y vasogénica. Es decir, para que haya una buena erección, una buena respuesta eréctil, se requiere la integridad de muchos sistemas en el cuerpo humano y esos sistemas se ven afectados lógicamente por la edad y por las patologías agregadas. Entonces yo siempre he pensado, dime cuál es tu estado de erección y yo te diré cuál es tu estado de salud. Ese es mi modo de pensar, porque no lo digo yo, lo dicen todos los consensos, se considera que la disfunción eréctil es parte de un síndrome, es casi un síntoma que está avisando las consecuencias que puede tener un paciente. Es decir, se ha documentado claramente cómo muchos pacientes que van a hacer un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, un año o 2 años antes de hacerlo, empiezan a tener una disfunción eréctil. Es decir, que la disfunción eréctil es parte premonitoria de una condición metabólica o cardiovascular de riesgo y por eso se considera la disfunción eréctil como la hipertensión, como otros síntomas, como un factor de riesgo severo a isquemia y a infarto de miocardio en este caso. Sigamos. Sabemos entonces que a nivel cerebral las erecciones pueden básicamente formarse en una forma periférica o en una forma central. Una erección de origen periférico, pues aquella que nace de un estímulo a las estructuras del pene y al glande, vía nerviosa, vía nervios erectores,
plexos sensitivos, nervios pudendos, y que van a desencadenar una respuesta parasimpática de erección vasoactiva a través de la producción endotelial de óxido nítrico como estímulo vasoactivo, y que va a tener un control cerebral y también, pero en ese caso sería una erección de tipo periférico. Muchas de las erecciones, la gran mayoría son centrales, es decir, son elaboradas por estímulos, sigamos, por estímulos olfatorios, visuales, sensitivos, el olor, la loción, el aroma, las feromonas, los estímulos visuales, táctiles, sensitivos, todos ellos van a proponer para que en la protuberancia, en el área preóptica y paraventricular se generen fenómenos de estímulo y se activen núcleos de estímulo eréctil para que sea liberada una cantidad de neurotransmisores, especialmente neurotransmisores con una respuesta bioquímica final que va a ocurrir a nivel de los plexos pélvicos. Esa respuesta que nace periféricamente desde el pudendo estimulando el pene o desde el cerebro activando las zonas del estímulo sexual eréctil, como son la protuberancia, las áreas preópticas, van a liberar una serie de estímulos medulares que a través del plexo parasimpático pélvico S2, S4, a través de los nervios pélvicos se van a convertir, vienen por la fascia prerrectal y se van a convertir en estímulos de los nervios cavernosos que finalmente llegan con su inervación a los cuerpos eréctiles. Recuerden que el pene es una estructura muscular rodeada por una fascia de Buch. Sigamos. El pene es una estructura, eso es lo que me refería de los estímulos, sigamos. El pene es una estructura de la fascia de Buch elástica que le da distensibilidad al pene y volver a su tamaño, pero está rodeando los cuerpos cavernosos, que es un tejido muscular liso, pero que esos tejidos cavernosos por dentro están rodeados de tejido endotelial rico productor de óxido nítrico. Entonces la terminal nerviosa va a terminar en un estímulo de acetilcolina, y ese estímulo periférico en la zona neural, en la placa sobre el endotelio del músculo eréctil, va a liberar en una parte acetilcolina para un estímulo colinérgico, pero en su mayoría va a estimular la producción a través de aminoácidos, va a producir la producción de óxido nítrico, que es el más potente vasodilatador conocido. Este óxido nítrico es un potente relajante vasodilatador del músculo liso. Al relajarse el músculo liso, entonces el cuerpo eréctil se va a llenar porque se relaja la musculatura del pene, los sinusoides se abren, las arterias se abren, llega un gran flujo sanguíneo y el cuerpo eréctil va a aumentar en tamaño. A la vez, de una manera inversa, la erección se compone entonces de un sistema de llenado arterial por estímulo relajante del óxido nítrico y un bloqueo antagónico del sistema venoso, es decir, la fascia de Buch, que está como lámina, debajo de ella está la red venosa. Entre más se llena el cuerpo eréctil, más se comprimen las venas, más se comprimen las venas entre la fascia de Buch, entonces se genera un mecanismo antagónico venoclusivo, es decir, para que haya erección debe haber flujo, óxido nítrico, relajación, pero a la vez debe haber venoclusión, es decir, para que la sangre no se fugue y mantenga la erección hasta que venga el orgasmo. Cuando ya viene el orgasmo, se activa, entonces se pierde la erección, la fascia de Buch pierde su tono, se permeabiliza el drenaje venoso, el sistema venoso va al plexo prepúbico, drena la sangre y el cuerpo eréctil entra en una fase de detumescencia. Es decir, el mecanismo es un mecanismo de estímulo arterial de llenado con un mecanismo indirecto veno-oclusivo. Sigamos. Ven ustedes, sigamos entonces. Ven ustedes acá entonces todos los mecanismos que pueden generar, de ellos el más conocido, el óxido nítrico, pero también sabemos que
la liberación por el estímulo de acetilcolina y el estímulo de las terminales endoteliales pueden producir prostaglandinas que van a producir ATP, GTP, van a producir bloqueo en los canales de calcio, activación muscular o el fenómeno también de la GMP cíclico conocido, en el cual se produce GMP cíclico, que es el encargado de mantener ese fenómeno de vasoactivo. Cuando aparece el óxido nítrico perpetuando la erección, cualquier sustancia que pueda, óxido nítrico hace que haya una erección permanente. Sin embargo, el bloqueo del GMP cíclico lo va a hacer la fosfodiesterasa 5. La fosfodiesterasa 5 es una enzima que degrada el GMP cíclico y lo degrada. Al degradarlo, entonces va a disminuir el efecto vasoactivo. Si nosotros logramos conseguir una sustancia bioquímica, cualquier producto que por competición farmacológica competitiva haga un bloqueo de la fosfodiesterasa 5, al bloquearse la fosfodiesterasa, entonces el GMP cíclico perdura, no se va a ver desdoblado, sintetizado y la erección perdura. Gracias, como lo ven ustedes aquí, a ese mecanismo, liberación de óxido nítrico, GMP cíclico, GM cíclico se vuelve, relaja el músculo liso, hay llenado arterial y vasodilatación, erección. Cuando la fosfodiesterasa hace lo que ella usualmente hace, que es desdoblar el GMP cíclico a GMP inactivo, si nosotros consiguiéramos una sustancia que bloquee la fosfodiesterasa, entonces la erección no se va a debilitar y el GMP va a seguir haciendo su relajación muscular y su erección. Gracias a ese conocimiento se aparece el sildenafilo o el Viagra como uno de los medicamentos que revolucionó el manejo de la disfunción eréctil, actuando como un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa 5, permitiendo entonces que el GMP no se degrade y que la erección perdure. Por tal motivo, nosotros podemos intuir que el sildenafilo, como tal el Viagra o el tadalafilo o cualquiera de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, no producen erección, ellos la perpetúan. Por eso es tan importante en la terapia de los pacientes decirles que cuando ellos tomen el medicamento deben tener un estímulo sexual. Es decir, lo deben tomar una hora antes o algo, pero deben tener estímulo sexual, porque ese estímulo sexual es el que va a hacer que se produzca óxido nítrico y básicamente lo que el sildenafilo va a hacer es bloquear el GMP, la fosfodiesterasa, para que ese estímulo vasoactivo perdure, pero es muy importante decirle a los pacientes que deben tener estímulo sexual antes de tomarlo, ojalá en el momento en que lo están tomando, para que realmente el medicamento actúe como tal. Siguiente. Conocido todos estos mecanismos, entonces, pues existirían muchas sustancias implicadas en la erección, la noradrenalina, la acetilcolina, el péptido intestinal vasoactivo, la prostaglandina E1, la endotelina, pero sabemos que en la erección los más importantes son dos: el óxido nítrico neuronal como respuesta colinérgica del plexo pélvico y el óxido nítrico endotelial como respuesta endotelial al estímulo colinérgico, es decir, mediante la producción de óxido nítrico neuronal y óxido nítrico endotelial, ese óxido nítrico se convierte en el más potente vasodilatador conocido y en un potente productor de vasodilatación y de erección. Siguiente. Esto de las etapas de la erección y todo, ya lo hemos dicho varias veces, ya lo conocemos. Podemos seguir ahí. Ya eso lo recuerdan ustedes, lo que corresponde a la lubricación, al fenómeno eréctil, al estímulo sexual, a la respuesta que se va a ir generando eyaculatoria. Ustedes recuerdan que va a haber entonces un estímulo, poco a poco se va preparando el reflejo eyaculatorio. Recuerden que el reflejo eyaculatorio es un reflejo más
simpático inicialmente, que se va a crear entonces a medida que la actividad sexual va llegando a esa fase de meseta preeyaculatoria. El sistema parasimpático está actuando en la erección, pero poco a poco se va preparando el simpático, va preparando el semen, va pasando todo ese líquido a una cámara, que es lo que se llama esa fase de emisión, esa fase de emisión que está en la uretra prostática, el cuello vesical cerrado, el esfínter cerrado y la uretra llenándose poco a poco llenándose de semen. Eso va produciendo un estímulo lleno, un estímulo satisfactorio de plenitud hasta que llega el momento en que ya no se puede detener y viene la respuesta eyaculatoria asociada al simpático y al parasimpático con contracciones de los músculos isquio cavernosos y bulbocavernosos, que van a generar ya no la emisión, sino el eyaculado final, saliendo a altas presiones consideradas como más o menos de metros por segundo, a una presión altísima, con unas contracciones diversas, entre 10 y 12 contracciones, que es lo que se convierte en la respuesta eyaculatoria, y finalmente por estímulo eyaculatorio a la zona, a los centros espinotalámicos eyaculadores en la médula y a nivel cerebral protuberencial, donde se da esa sensación en la protuberancia y en el tallo cerebral, una sensación satisfactoria en lo que finalmente se convierte en el orgasmo. Sigamos. Finalmente, dentro de todo esto, yo creo que es muy importante que ustedes como médicos generales elaboren una maravillosa historia clínica. Esa historia clínica del paciente con disfunción eréctil debe ir centrada a un muy buen interrogatorio, a su edad, a su ocupación, ante todo a sus factores de riesgo, como son el cigarrillo, el uso de múltiples medicamentos, interrogar a los pacientes, porque saben que la mayoría de los pacientes con disfunción eréctil son pacientes diabéticos, hipertensos, metabólicos, hiperlipémicos, con ácido úrico, con trastornos en sus niveles de tiroides, tomadores de bloqueadores antidepresivos, antipsicóticos, con múltiples medicaciones, en lo que se convierte entonces en una manifestación clínica de un problema metabólico y vascular generalizado, es decir, paciente con disfunción eréctil, paciente fumador, diabético, hipertenso, multimedicado, con antihipertensivos que disminuyen el flujo sanguíneo, con cigarrillo, que lo que ha producido durante mucho tiempo es un daño al endotelio del pene, con trauma o con historia de cáncer y radiación, cirugías pélvicas, diabético mal controlado, con hemoglobinas glicosiladas de 7, 8 mal controlados, que realmente tienen una neuropatía periférica y no tienen una adecuada respuesta ni neuronal, ni vascular, ni endotelial. Pacientes que aparte de su disfunción eréctil orgánica tienen un trastorno depresivo, ansioso, que se las agrava más, pero que ustedes van a ver, toman quetiapina, levopromacina, amitriptilina, y todos estos medicamentos son medicamentos que de una manera u otra se van uniendo con todas las enfermedades para producir una disfunción eréctil lógica, que se va a producir porque los mecanismos neurovasculares están deteriorados. Entonces, por eso yo insisto que la función eréctil, dime cuál es tu estado eréctil y yo te diré qué grado de salud tienes, porque yo tengo pacientes y conozco pacientes de 80, 70 años con una maravillosa actividad eréctil y sexual y erección, pero son pacientes deportistas que hacen ejercicio, bien controlados, que no son multimedicados, que han llevado una vida sana, y ahí se tienen las consecuencias de un buen estado de salud. Quiero agregarles también que esa historia clínica entonces debe ser muy bien elaborada, hablando patología, especialmente énfasis en las metabólicas. La diabetes es una de las patologías que más altera la función eréctil. Muchos de los pacientes diabéticos se dan cuenta que son diabéticos porque empiezan a tener trastornos eréctiles, los trastornos tiroideos metabólicos. Recuerden ustedes que las cirugías de cáncer, la prostatectomía radical por cáncer,
las linfadenectomías, las cirugías de recto, las cirugías pélvicas, la radiación, la neuropatía periférica diabética, la neuropatía alcohólica, las enfermedades desmielinizantes, la esclerosis múltiple, todas las mismas patologías que afectan los reflejos miccionales y eyaculatorios, afectan también el plexo parasimpático pélvico medular, donde se va a generar la respuesta periférica al estímulo sexual central. El cigarrillo, los medicamentos, los narcóticos, la cocaína, la marihuana, o sea, son múltiples. Entonces necesitamos una maravillosa historia clínica bien guiada, bien elaborada, para nosotros tener realmente presente cuál clasificar esa disfunción eréctil. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué factores de riesgo tenemos? Ya con eso nosotros hacemos unos exámenes básicos que son, primero, pues un hemograma, unas pruebas de función renal, una glicemia, una hemoglobina glicosilada si el paciente es diabético para saber qué tan controlado está. Solicitamos una testosterona total. En algunos casos, si hay baja de líbido, pérdida de líbido, porque un paciente puede tener una disfunción eréctil con líbido tampoco. No, no tiene. Les doy ampolla de prostaglandina de 1, 10 microgramos o 20 de cada 10 y se observa la respuesta que el paciente tiene vascular, arterial y venosa a la aplicación del vasoactivo para diagnosticar y diferenciar disfunciones eréctiles vasogénicas de neurogénicas. Los estudios Doppler nos permiten ver la circulación basal en sístole, generalmente entre 10, 20, y nos permite en diástole que esté por encima de 4 milímetros por segundo. Bajo esas condiciones, nosotros podemos tener un estado de integridad del pene. También la ecografía Doppler nos va a mostrar si hay placas fibrosas, curvaturas, si hay alguna hipoplasia de algún cuerpo, si hay calcificaciones, cuál es el estado de las arterias ilicianas. Un muy buen estudio. Entonces, con estos estudios nosotros valoramos testosterona, ecodoppler, glicemia, perfil metabólico, tiroideo, condición física del paciente, presión arterial, toda una serie de exámenes para tener una idea de qué podemos hacer con ellos. Existen otros estudios más sofisticados como la venografía, la plastimografía, la cavernosometría, un poquito más complicados que yo creo que no necesariamente siempre tenemos que ir hasta allá. Finalmente, dentro del diagnóstico de la disfunción, históricamente ha cambiado mucho, pero ha sido al revés. Ha partido desde épocas de siglos atrás, de darle ojo de toro, machacar las bolas del toro para sacar extractos supuestamente potencializadores. Esto ha sido producto de creación de medicamentos empíricos y hasta robo farmacológico a la gente buscando lógicamente una opción que recupere la parte eréctil, pero eso ha sido de siglos históricos. Sin embargo, nunca se había tenido un conocimiento de la fisiopatología hasta que aparecen los estudios para los años 90. Ya desde el año 1960, 58, ya habían algunas descripciones fisiopatológicas que decían que la erección no era un mecanismo de llenado de aire, ni que era maldiciones, sino que la erección era un flujo de sangre antagónico, es decir, que había algo que llenaba, estimulaba que el pene se llenara de sangre, pero que a la vez antagónicamente había algo que la retenía, que era el mecanismo veno-oclusivo. Y sabemos que eso es así, que para que haya erección, lo repetimos, tiene que haber un llenado arterial, pero a la vez la fascia de Wood va a comprimir las venas y genera una oclusión venosa hasta
que venga el fenómeno contrario. Uno, los estímulos mal, pero nada, algo muy milagroso, como tantas cosas. ¿Me están escuchando, por favor? ¿Sí? ¿Me escuchan? Doctor, se le está ¿Sí cortando mucho. Bueno, ¿sí me escuchan? Mira, aparece para el año 1996 algo milagroso, que fue la aparición del Viagra, de sildenafil. Y como muchas cosas en medicina, la aparición del sildenafilo fue algo realmente fue algo coyuntural, inesperado, porque realmente el sildenafilo se estaba elaborando en Alemania para buscando un medicamento vasodilatador como la nifedipina, un cardioprotector. Cuando prácticamente ellos ya iban a el estudio porque vieron que la sustancia no producía realmente un mecanismo coronario vasodilatador adecuado a nivel de grandes vasos. Notaron que dentro del protocolo de estudio, dentro de los efectos de los y a inmediatamente se llevaron el molécula, se la llevó para los Estados Unidos, le hizo investigación y se dio pastillas más vendidos en la historia. Aparece entonces en el año 96 el Viagra, la pastilla azul, finalmente efectos colaterales selectivos, otros como el tadalafilo, el vardenafilo, pero que básicamente hacen lo mismo, la diferencia está en su vida media. El sildenafilo dura 1 a 2 horas, el tadalafilo puede durar 1 o 2 días con el estímulo latente, lo mismo el vardenafilo o el tadalafilo, pero todos prácticamente se han convertido en una ayuda muy importante para ayudar a mejorar las condiciones de vasodilatación. Pero si uno mira históricamente, antes de que apareciera el sildenafilo o el tadalafilo, históricamente ya desde los años 73, ustedes van a ver ahí en la conferencia, pueden ir pasando, aparecieron las prótesis de pene, es decir, primero aparecieron los mecanismos de prótesis mecánicos, que entender realmente qué pasaba con la erección. Y en el año 73 aparecen mentor Carrión y aparecen las prótesis, en las cuales las prótesis semirrígidas, semiflexibles, como 2 prótesis para los senos, se colocan unas prótesis semirrígidas, también hay hidroflex, que se colocan dentro de los pero no se va a destruir el mecanismo nervioso, ni eyaculatorio, ni sensitivo, solamente se pierde ya el cuerpo. Pues hemos hecho una revisión que es muy larga, habría mucho que decirles cuando hagan la rotación de urología
vamos a ver ya más específicamente el tema en la consulta y vamos a aprender a medicar este tipo de pacientes, a pedirle sus exámenes, a escoger entre cuáles de los medicamentos le vamos a dar, cuáles son sus dosis, sus contraindicaciones. Pero espero que con esto hayamos podido aproximarnos un poquito a la parte de ustedes, que es la parte de fisiopatología y a la parte de conocimiento como tal de la enfermedad. Así que buen día y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.